Vamos a empezar a hablar del tema de la virtud. Es virtud, es voto, del que habla el Padre más ampliamente en su directorio. Porque es, como decíamos uno de estos días, el que en la vida religiosa lo abarca todo, es la obediencia. Tal lo abarca todo que recordábamos ese aserto, esa afirmación de Santa Teresa: el no ser obediente es no ser monja. La vida religiosa debe ser, está estudiada para que lo sea, ¿no? Una escuela de perfección, una escuela de virtud heroica, o sea, de virtudes a punto de perfección. Y eso se significa mucho en una vivencia fiel, delicada, de la obediencia. Porque lo que hace el camino de la perfección que llamamos ascesis, el ejercicio de perfección y virtudes cristianas, que titulaba ese libro suyo clásico, el padre Machaca, que se le decía en los conventos, el padre Rodríguez, pues el ejercicio de perfección y virtudes cristianas es tan o más negativo que positivo, en el sentido de que se trata, como decimos, de arrancar raigones de pasiones malas que han echado muy hondo las raíces, de remover obstáculos, de desterrar apetitos que dice San Juan de la Cruz, que cansan, ensucian, enflaquecen, atormentan y oscurecen el alma. Esos 5 daños hacen los apetitos. Pues bien, la perfección es eso, ir removiendo eso. ¿Cómo se suprimen obstáculos? Pues como se hace cualquier cosa importante en la vida, no empezando la casa por el tejado. Suprimir obstáculos en la vida religiosa no es que a mí el velo me estorbe para mirar a la custodia y yo lo echo para atrás y ya está, ya he suprimido los obstáculos. No, los obstáculos son otra cosa. Y el primer obstáculo de todos, y el principal y el que los engloba a todos, es el propio yo. Y ese es el que se remueve con la obediencia. ¿Por qué? Decía Don Quijote a Sancho: la libertad, amigo Sancho, es el bien más precioso que Dios ha dado al hombre. ¿Por qué la libertad es lo más precioso, o sea, lo más caro, lo de más valor que poseemos? Sencillamente lo razona admirablemente aquí el padre Aldama, porque es lo que más nos asemeja a Dios, la libertad. Por eso, mal entendida y llevada a un desenfoque desmedido, hace creer al hombre que será como Dios. Y esa es la situación actual diabólica de la sociedad, que el hombre cree que su libertad es para cualquier cosa, y la libertad solo es tal, explica San Juan Pablo II en una encíclica magnífica como todas las suyas, Veritatis Splendor, la libertad solo es verdadera libertad cuando es libertad para el bien. Si es libertad para hacer el mal, para pecar, entonces no es libertad porque nos esclaviza. Por tanto, la libertad, cuando es para el bien, que es cuando únicamente es libertad, es cuando más nos asemeja a Dios. Porque poder disponer de nosotros mismos como queramos es el reflejo más perfecto de Dios que existe en nuestro ser. Dios es Señor absoluto de todo y de todos, y puede de todo disponer
conforme a su voluntad soberana, porque es el Señor y dueño absoluto. Pues el Señor ha querido hacer que en nosotros haya un reflejo de su libertad infinita, un reflejo. Y ese reflejo es nuestra pobre libertad, de la que nosotros podemos disponer como queramos. Es el tesoro más grande y es el peligro más peligroso, valga la redundancia. ¿Qué viene a hacer entonces la obediencia? Viene a suponer el sacrificio de nuestra propia voluntad o de nuestra libertad, que es lo mismo, en el altar de la libertad y de la voluntad de Dios. O sea, yo encierro mi libertad en la libertad de Dios. Santa Teresa tiene esta exclamación: Él reine y sea yo su cautiva, que no quiere mi alma otra libertad. Esta es la verdadera libertad, la de estar nosotros sometidos al Señor. La pobre madre le he buscado que me busque las obras, he pedido que me busque las obras de San Juan de la Cruz, porque es una de las pruebas que hago yo en los conventos. Cuando se encuentran enseguida las obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, va todo bien. Si se tarda un cuarto de hora, a no ser que la pobre le hayan entretenido los timbrazos, pues como el convento no sepan dónde están las obras de San Juan de la Cruz, va muy mal. Y, en fin, me ha traído unas que tampoco sé. Sí está lo que yo quiero, lo he buscado aquí enseguida. Bueno, pues un cuartito de hora para las obras de San Juan de la Cruz no está mal. Habíamos podido ir a comprarlas, pero, en fin, Dios se lo pague. Bien, pues esto es maravilloso. Pero, claro, yo he comprendido que los timbrazos también la pobre la habrán entretenido. La gente con los timbrazos, no se cansen ustedes en hacer cartelitos tan monos a ordenador, y eso sí es para nada, es para nada. Ponga usted un cartel diciéndole a la gente: llamen de 10 a 11, verá cómo no llama nadie. La gente hace lo contrario de lo que ven. Pone el cartel: de 10 a 11 no se llama, y llega el del que llega y dice: pues voy a fastidiar un poquito, voy a llamar. Sí, eso pasa en todos los conventos cuando se hacen ejercicios. Bueno, pues esto es la voluntad. Esto es la voluntad. Mejor dicho, la obediencia. Sacrificar la propia voluntad en el altar de la voluntad de Dios. Por eso, la vida religiosa surge en la historia de la Iglesia como un sustitutivo del martirio. Mejor dicho, lo que surge para sustituir el martirio es la vida eremítica, la de los anacoretas que se van al desierto. Los Antonios, los Pacomios, los Sabas, todos aquellos padres antiguos del desierto. Parece que el padre de ese eremitismo es San Antonio, San Antonio Abad, pero uno de los primeros es San Pacomio, de donde viene el refrán: quien quiera ser religiosa, que le rece a San Pacomio, porque luego vienen días que son para el manicomio. Bueno, pues aquellos primeros eremitas se destierran del mundo y se van a ofrecérselo todo al Señor en el desierto. Pero viene un San Benito en el siglo V y con él empieza el monacato, porque estos señores, como eran inteligentes y querían ser santos, decían: bueno, nosotros estamos ayuna que te ayuna, reza que te reza y come hierba que te come hierba, que es lo que comían, raíces y hierbas, pero nosotros no estamos obedeciendo a nadie, ni estamos puliéndonos con nadie al lado, porque no vivimos en comunidad. Entonces surge la vida ya propiamente religiosa, como hoy la entendemos, por lo menos en su estructura fundamental, y surge el monacato. El mundo no puede entender estas cosas de la obediencia, no podemos entender que lo entienda, podemos pretender que lo entienda, y por eso, cuando nosotros queremos una obediencia muy puesta en razón, dice Santa Teresa, pues vuélvase al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. Quien dice: yo tuve razón, no tuvo razón quien conmigo hizo tal, de malas razones nos libre Dios.
Vuélvase al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. A ver si un marido la hubiera tratado a lo mejor igual que una superiora de bien. No sé si la hubiera aguantado tanto el marido como la superiora. Entonces, vuélvase al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. Pues el mundo no lo entiende. La obediencia no la puede entender el mundo, porque es cosa que se aprende en el Calvario y el mundo no quiere subir al Calvario. No es la primera de las virtudes la obediencia, la primera es el amor. Pero el Maestro Divino nos enseña que la muerte es la prueba máxima del amor. Y además de la muerte corporal hay otra manera de morir, sacrificar nuestra propia voluntad, sacrificándonos a nosotros mismos por medio de la obediencia. Esa es la prueba máxima del amor a Jesús. Y dice el Padre al final de la introducción a esta serie de reglas, son 12 las reglas sobre la obediencia, lo más largo del directorio, dice, aunque es verdad que algunas son más cortas que otras cuando han sido menos, las reglas. Y dice el Padre, por eso, hijas mías, no os dejéis nunca engañar de todas esas doctrinas que bajo cualquier pretexto se empeñan en rebajar el valor y el mérito de la obediencia. A todas esas falsas doctrinas y a cualquiera que os las predique, poned siempre enfrente la enseñanza tradicional católica, que ha visto constantemente en la obediencia el holocausto perfecto que podemos hacer de nosotros mismos al Señor para demostrarle de modo seguro nuestro amor. O sea, aunque venga un ángel del cielo a hablaros de desarrollo de la personalidad, de autonomía de los criterios, de independencia, de que a mí me tienen que dejar realizarme como mujer, crecer como persona, todas esas cosas yo no las he leído nunca en el Evangelio, nunca. Las oigo ahora a psicólogos, a libros incluso sobre la vida religiosa, de presunta espiritualidad. El otro día me entrevisté yo con una religiosa. Estoy pasándolo muy mal, padre, en fin, una serie de circunstancias. Era comprensible. Las cosas, pues, en la vida a veces te hacen sufrir y todo tiene un proceso hasta que se encaja. Ya era una persona de mediana edad. Y entonces tuvo interés en hablar conmigo, yo fui hasta allí porque me coincidía con otra cosa y mire usted, tal religioso y tal religiosa y tal psicólogo, porque yo he ido a un psicólogo y tal y cual, y me han dicho que yo lo que necesito es una temporada fuera, de clausura esa religiosa. Y yo le dije, pues mire usted, esos señores serán todos más sabios y más santos que yo. Por lo tanto, pues siga usted escuchándole a ellos, pero ya que me ha llamado a mí, le digo lo mío. Y lo mío es que usted, con ese plan que le proponen ellos, va a perder su vocación. Y perder su vocación a los 20 años, pues ya es triste, pero a los 50 y tantos, que ya ni para adelante ni para atrás. Ya a los 50 y tantos, ni para adelante ni para atrás. ¿Dónde vas? Desgraciada. Y entonces, pues hace poco me tuvo que llamar, porque dije, mire, en la vida, dice San Francisco de Sales, que es muy necesaria la paciencia con todos, pero antes que con nadie, con nosotros mismos. Los primeros que tenemos que ejercitar la dulzura, dice San Francisco de Sales, es con nosotros mismos. Yo no me puedo tratar a mí mismo a zurriagazos, porque entonces me agoto y me quiebro y quedo inhabilitado para obrar el bien. Tampoco me puedo perdonar constantemente mis faltas, hacer las paces con mis faltas, no. Pero saber aceptarme con humildad y saber que en la vida hay momentos que requieren de tiempo. Y hay que tener la paciencia del amor, de saber esperar, como decía el hermano Rafael, toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Y lo está usted pasando mal, ¿verdad, hija? Pues lo va a pasar todavía peor. Ay, padre, digo, claro, porque las enfermedades gordas, para curarse, tienen que hacer crisis. Y si no hacen crisis fuerte, pues no se curan. Y todavía no ha llegado a lo peor. Así que lo va a pasar todavía peor.
Y después de eso, poquito a poco, va a empezar a remontar. Y eso va a ser muy poco para lo que tiene que purgar por sus pecados y por los míos. De manera que aplíquese. Y hace poco había pasado de eso un mes, justo un mes. Y hace poco me llamó, mire, quiero decirle que estoy mucho mejor, que estoy tal, que esas personas que le dije me siguen aconsejando que necesito de todas maneras una temporada fuera. Pero yo me he quedado convencida, lo que usted me dijo, y yo ya he resuelto que no voy a... ¿Qué pasa? Si la vida, que no voy a salir, vamos, me vino a decir que voy a perseverar y que voy a estar aquí, a tragarme la muerte, como dice Santa Teresa. No aprovecharéis, creed que no haréis nada si no os determináis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud. Y si no, no haréis nada. Trágate la muerte y que te sabrá amarga en la boca, al revés que el librito del Apocalipsis, será al revés. Te sabrá amarga y luego cuando la hayas tragado te sabrá dulce porque te dará la vida. Pero si no te quieres tragar la muerte, el que guarde su vida la perderá. Y el que la pierda por mí y por el Evangelio, la ganará para siempre. ¿De qué te sirve guardar tu vida si la arruinas tu alma al final? Ganar el mundo entero, ¿de qué te sirve conservar tus cosas, tus comodidades? Entonces la vida religiosa es un holocausto. Y si no es un holocausto, no es vida religiosa. Ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora me voy, ahora esto, ahora lo otro. Entonces, ¿tú qué has venido? ¿A seguir a quién? No. Esto es duro, ya lo sé. Pero es que si leemos el Evangelio, nuestro Señor tan manso, tan dulce, tan encantador, tan amable, tan humilde, a la hora de la hora no nos habla de otra manera. Este es el camino y el que quiera seguirme, que me siga así. Y para que os convenzáis de que esto no son milongas, yo voy por delante. Con tan buen capitán que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir, dice Santa Teresa. Con él todo se puede sufrir. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco, dice ella también. Bueno, pues el mundo no puede entender la obediencia. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender a Jesucristo, porque el alma de la obediencia, el motivo de la obediencia es Jesucristo. Obediens quad mortem, mortem autem crucis, propter quod Deus exaltavit illum. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, pues se humilló obediente hasta la muerte. Ex inanibit semet ipsum, se aniquiló. La sabiduría más grande de esta vida, el único negocio importante que nos interesa, es el de la santidad. Y la santidad se aprende en Jesucristo. Yo soy el camino, no hay otro. No os tracéis otros senderos, derroteros, que os creáis vosotros que son trochas o atajos más transitables, más hacederos, más fáciles. No, yo soy el camino. Y entonces hay que poner los pies sobre sus huellas ensangrentadas. Ese es el camino. Y mirar a Jesucristo es aprender que cada latido de su corazón, cada expiración suya, cada gesto, cada renunciamiento, todo en él es reflejo de su obediencia al Padre. Lo dijo al entrar en el mundo. Cuando Cristo entró en el mundo, la Santísima Virgen lo pronunció por fuera para que se oyese y dijo: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He venido a hacer tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el verbo, dice la epístola a los Hebreos, citando el Salmo, cuando entra en el mundo, dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Y he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Lleva en el corazón, Jesús lleva escrito ese mote, ese grito, ese pregón: vengo a hacer tu voluntad. Por tanto, hay que mirar a Cristo, mirar a Cristo.
Mirar a Cristo encarnándose en el seno de una niña de 15 años. Mirar a Cristo yendo en la primera procesión del Corpus a Incarén, a casa de Santa Isabel. Mirar a Cristo naciendo entre animales tiritando de frío. Mirar a Cristo 30 años oculto entre virutas en una carpintería. Y mirar a Cristo por los caminos polvorientos, pasando hambre y sed, frío y calor, y aguantando la inoportunidad de la gente, y las calumnias, y los insultos, y los vituperios, y amigo de publicanos, y pecadores, y borracho, y todo lo que quieran, y loco. Mirar a Cristo en su pasión. Y cuando se saborea la pasión de Cristo, es más provechoso una hora de meditación de la pasión que ayunar un año a pan y agua, cuando se saborea la pasión, entonces no se puede llevar a paciencia otra vida que no sea la suya. Y hay que imitarle en el padecer, o lo que es lo mismo, en el obedecer. Por tanto, si miro a Cristo, yo no obedeceré de cualquier modo, no obedeceré para cubrir el expediente, no obedeceré por fuera para tener una vida tranquila, que no me importunen, no, obedeceré hasta la muerte. Y si esa obediencia me lleva a la cruz, pues bendita cruz y bendita obediencia. No se trata solo, llega a decir el padre Aldama, de defender el tesoro de la obediencia, que ya sería mucho, ojalá todas las religiosas lo hicieran. No se trata solo de defender ese tesoro, se trata de multiplicarlo, haciendo que sus riquezas aumenten cada día. ¿Cómo se multiplica el tesoro de la obediencia? Obedeciendo cada día mejor. Y hay una contradicción a veces palmaria en la vida religiosa. Entra una jovencita, 16, vamos, ahora no entra de 16 nadie, pero en fin, sí, de España no entran ni de 16 ni de 50, pero en fin, a las pocas que entran de 40 o de 30 y tantos. Pero en fin, cuando se entraba a la edad que hay que entrar, que es sin que el mundo las desflore, decía la Madre Maravillas, que entran sin que el mundo las desflore. Pues eso, 16, 20, 24 años, la edad de tomar estado, ¿no? Y entraba una chica, una jovencita, y claro, novicia, en el noviciado se le enseñaba todo, se le dice, y es muy obedientita. Algún día se le puede escapar alguna mala cara, pero en fin es obediente. Y a veces esa actitud de obediencia con los años se va perdiendo y se va uno adhiriendo más al propio natural que al de Dios. Se va perdiendo y se va aflojando en la obediencia. Por tanto, no se multiplica el tesoro, sino que se deja ahí que los talentos no produzcan. Claro, multiplicar el tesoro es obedecer cada día mejor. Como Jesús, obedecer hasta el fin. Obedecer rematando, perfeccionando. Si usted hace un purificador y tiene su tamaño bien y su tela de lino bien, porque cuando a mí me ponen ahora un purificador de tergal o de ese semi-hilo que llaman, me pongo bastante nervioso, porque eso ni es bueno para nuestro Señor, ni seca bien, y raya el cáliz, y el lino es lo que se ha usado toda la vida para las cosas de nuestro Señor. Pero ahora los manteles y todo ya son de plástico, pero siempre ha sido el lino. ¿Que es caro? Pues es caro, más caro le hemos costado nosotros a él, claro. Y claro, para el Señor tiene que ser lo caro, y el lino, una tela de hilo fino. Pero te ponen purificadores que son como un trozo de plástico, que lo pasas y en fin. Bueno, pues ustedes hacen un purificador muy bien, su tamaño, hasta un bordado, su bien, y luego no le cosen el dobladillo. Pero bueno, ¿qué purificador es ese? Si a mí me dan la tela, el tijeretazo por la tela, ya está, se acabó. Ahí tiene usted muy bien planchado, muy bien bordado, pero ahí está. Oiga, esto está sin rematar. ¿Cómo yo voy a usar esto? Pues la obediencia igual. El dobladillo es muy importante que esté bien hecho, porque el acto puede tener su tamaño, puede tener su hora, su puntualidad, puede tener sí, pero remate usted, obedezca bien. Ya lo vamos a ver después en la obediencia de juicio esta tarde, las 3 obediencias que hay de ejecución, de voluntad y de juicio. Ya las veremos esta tarde, con el favor de Dios. Bueno, pues la regla 21 son 2 cosas.
Primero, el fundamento y después la importancia de la obediencia. ¿Cuál es el fundamento de la obediencia? La voluntad de Dios, ni más ni menos. Dice Sor Ángela, Santa Ángela de la Cruz, quisiera hacer un altar a la voluntad de Dios y pasarme la vida adorándola, adorando la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es el mismo Dios. La voluntad de Dios es Dios porque es su querer. Eso Él mismo se manifiesta en su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿dónde la encuentro yo clara? En la obediencia. Encuentro clara en la obediencia, en la voluntad del superior. Sin caer, avisa el padre Aldama de una cosa que es también muy... no sé, que es que a veces digo algunos adjetivos y luego digo, ¿para qué le habré dicho estos adjetivos? Si a lo mejor le ha hecho pupa, pero no, da igual. Usted da igual. Me está diciendo una así, no, usted tire para adelante. Me dice con la mano, usted tire para adelante, no se apure. Bueno, pues hay dos cosas que son un poquito de monjas, un poquito en la obediencia, el servilismo y la adulación. Yo ya me estudio la manera de ser de esta madre, sé lo que le gusta, lo que no le gusta, le hago un poco la pelotilla, la rosca, voy quedando bien con ella. Santa Teresita vivió en una comunidad muy difícil, con mucha chifleta, con una superiora muy difícil, muy inteligente, muy culta, muy capaz, muy buena religiosa, pero muy desequilibrada. Todo eso lo tenía la Madre Gonzaga. No era un ogro como la han pintado, ni era una bruja, no, pero era una mujer que despertaba a la comunidad a medianoche para buscar el gato si se le había perdido. O sea que... Y luego sembraba ortigas en la huerta para que tomasen disciplina las monjas que quisieran. Rara, mujer rara. Lo que pasa es que era de la mejor sociedad de Lisieux y, claro, por la peana se adora al santo, pero no, era muy rara. Santa Teresita tuvo muchas compañeras muy raras. El clan de las Martín, que eran 4 hermanas y su prima, se distinguían de las demás, se despegaban por su educación, por su otra cabeza. Pues ella quizá fue la única que de verdad, sin votarla nunca, porque nunca entró en capítulo, porque ya tenía muchas hermanas y le dijeron que no iba a ser capitular nunca, y fue la única que de verdad quiso a su superiora, a la Madre de Gonzaga. Cuando tuvieron elección y hicieron falta 7 escrutinios para que saliera priora, 7, pues ella le escribió una carta preciosa y fue la única, pero porque siempre estuvo en su sitio, nunca anduvo detrás de la priora, que otras andaban detrás de ella y luego por detrás la llamaban el lobo. Todo eso lo cuenta la Madre Inés, su hermana, en los procesos de canonización. Y Santa Teresita escribirá, qué veneno de adulación he visto servir a los superiores, qué veneno de adulación. Con el superior hay que ser muy respetuoso, muy afectuoso si llega el caso, muy fiel, muy leal, pero muy sincero y muy recto. Y si en esa sinceridad o esa rectitud al superior encuentro yo perjuicios, bendito sea, pero lo hago por la gloria de Dios y por el bien de la comunidad, del instituto, de lo que sea. Bueno, pues sin caer en adulaciones y servilismos, tengo que ver en el superior la voluntad de Dios, aun cuando el superior sea imperfecto, aun cuando tenga muchas carencias y limitaciones, aun cuando lo que manda no sea muchas veces lo más idóneo o correcto o sensato, no importa, llega a decir el padre Aldama, basta que lo que manda no sea pecado ni esté fuera de las constituciones. Por lo demás, si yo me someto, pues estaré sometiendo mi voluntad a la de Dios. Y por lo tanto no pararse en el superior, porque lo contrario es trocar la obediencia de divina en humana. Y aquí viene el librito que le ha costado la carrera a la pobre Madre Superiora hoy. Por eso lo quería yo. San Juan de la Cruz. Las cautelas de San Juan de la Cruz tienen que leerlas ustedes una vez al mes como mínimo. Como mínimo. Porque son 3 páginas, 4 páginas. La segunda cautela sobre el demonio
La primera sobre el mundo, la segunda sobre el demonio. Dice, son 3 cautelas, 3 por 3, 9. Jamás, fuera de lo que por orden estás obligado, te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de caridad, para ti o para cualquiera de dentro o fuera de casa, sin orden de la obediencia. En esto ganas mérito y seguridad. Si esta cautela no guardas en lo poco y en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, no podrás dejar de ser engañado del demonio en poco o en mucho. Y aunque no sea más de no regirte en todo por la obediencia, ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que sacrificios. Y las acciones del religioso no son suyas, sino de la obediencia, y si las sacares de ellas, te las pedirán como perdidas. La segunda cautela sea que jamás mires al prelado como a menos que a Dios, sea el prelado quien fuere, pues le tienes en su lugar. Y advierte que el demonio, enemigo de humildad, mete mucho aquí la mano. Y mirando al prelado, como se ha dicho, es mucha la ganancia y aprovechamiento, y sin esto, grande la pérdida y el daño. Y así, con grande vigilancia, vela en no mirar su condición, ni en su modo, ni en sus trazas, ni en otras maneras de proceder suyas, porque te harás tanto daño que vendrás a trocar la obediencia de divina en humana, moviéndote o no te moviendo solo por los modos que vieres visibles en el prelado, y no por Dios invisible a quien sirves en él. Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuando tú, por la adversa condición del prelado, más te agravias, o por la buena y apacible condición te alegras. Porque te digo que con hacer mirar el demonio en estos modos, arruinados en la perfección, a grande multitud de religiosos tiene, y sus obediencias son de muy poco valor ante los ojos de Dios. Si en esto no te haces fuerza de manera que vengas a que no se te dé más que sea prelado uno que otro, por lo que a tu particular sentimiento toca, en ninguna manera podrás ser espiritual, ni guardar bien tus votos. Yo no he encontrado nunca quien lo diga mejor que San Juan de la Cruz en esta cautela. No mirar al superior con menos ojos que a Dios. Le dirá luego de otra manera, porque tiene 2 cosas San Juan de la Cruz. Las cautelas, que son 9, como decimos, y luego tiene 4 avisos a un religioso. Los avisos al religioso, maravillosos. Primero, resignación. Viva en el monasterio como si solo Dios y vuestra caridad vivieran en él. Segundo, mortificación. Viva en el convento como si todos los demás fueran oficiales para labrarle. Los móviles los ha inventado el demonio para que la gente no rece. Se ha inventado el demonio. Se sale todo el mundo de la iglesia. Es más importante hablar con las criaturas que con el Creador. Tercer aviso. Ejercicio de virtudes. Obrar las cosas de su religión y de la obediencia sin ningún respeto del mundo, sino solamente por Dios. Y cuarto, soledad. Tener todas las cosas del mundo por acabadas. Pero ahí, en una de esas cautelas, toca lo del superior. Bueno, pues primero, fundamento de la obediencia, la voluntad de Dios, la mirada sobrenatural del superior. Segundo, la importancia de la obediencia en la vida religiosa. ¿Para qué? Para lo único que interesa en la vida religiosa y en la vida cristiana, en definitiva, morir. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestros intereses, a nuestra voluntad, a nuestros apegos, a nuestros gustos, a nuestros pareceres, a nuestros criterios, a nuestros juicios, a nuestras opiniones, que no valen tanto como tú te crees, que no valen tanto, que eres bastante más tonta de lo que tú te consideras. Y entonces tu opinión puede ser, como decíamos ayer, sacrificada en aras de la otra opinión, sobre todo si es del superior. Cuando se muere a todo esto, se empieza a vivir. Y así se desarrolla y crece en el alma maravillosamente el amor de Dios. Porque
los muebles salen por la ventana y el fuego crece. Se desarrolla en el alma el amor de Dios. Hay que morir. Baja si quieres subir. Pena si quieres gozar. Muere si quieres vivir. Sube si quieres, baja si quieres subir. Esa es una máxima que había antes en los conventos, muchos conventos franciscanos. Pues hay que morir para vivir. Hay que morir. Y la obediencia es lo que nos enseña eso que dice San Pablo. Quotidie morior. Quotidie morior. Cada día muero un poquito. Miren, hijas mías, nadie se muere de golpe. Nadie se muere de golpe. Se ha muerto de repente. ¿Qué va de repente? Primero que un día le dolía la rodilla, otro día la muela, otro día se queda tuerta, otro día se atonta un poco, se va muriendo poco a poco. Aunque te hayas muerto de repente en un accidente, las células del cuerpo ya al cabo del año habían cambiado todas, todos nos vamos estropeando. Pero aparte el quotidie morior de San Pablo es eso. Cada día muero un poquito, cada día me renuncio un poquito, cada día sacrifico un poquito. Pues vamos a pedirle a la Virgen Santísima, que es la perfecta obediente, hágase en mí según tu palabra, que nos enseñe de verdad que nuestra obediencia sea el sacrificio de nuestra libertad en el altar precioso de la voluntad de Dios.